Everyone should be able to select their Ahora preferred todos language deberían poder channel. seleccionar el Thank you all for canal en el que joining us prefieren escuchar today la for the junta. March Gracias por estar con seminar from the nosotros para Western este Center for seminario Agricultural de Health and Safety marzo at UC Davis. en UC I'm going Davis. to go over a few more Voy housekeeping a, items and then a we'll get mencionar unos started. Next puntos slide. antes de empezar. Siguiente diapositiva. This seminar is being recorded Este both in English seminario está and siendo Spanish, and grabado you will be en able inglés, así to como en view it español. on YouTube in the Van a next poder few verlo en days. nuestro canal de All YouTube en los participants are próximos días. muted. Todos los However, we participantes welcome están your silenciados. Sin comments and embargo, questions damos la via the bienvenida a chat. sus We comentarios will y have time at preguntas the a end of través the del chat. seminar to Al pose final del questions to our seminario vamos a speaker. tener unos minutos para As you hacerle have las already preguntas a heard, nuestro presentador. Spanish Como interpretation escucharon, is available tenemos la and you can interpretación en select the español language of your disponible. choice Pueden using the escogerla a interpretation través icon. del Closed icono de captioning is interpretación en also la parte de available. abajo de su You can pantalla. select the También CC está disponible icon la and click Show transcripción. Pueden Subtitles. seleccionar Next CC slide. para mostrar For those subtítulos. of you who have Siguiente, por not favor. joined us Para before, aquellos thank que you no han for estado con joining us nosotros today. antes, gracias The por Western estar Center aquí for el día de Agricultural Health hoy. and El Safety Western Center has for a mission Agricultural to Health and improve the Safety, health nuestra and misión es safety of mejorar la agricultural salud workers in the West y la through seguridad de los research, trabajadores interactive agrícolas trainings, and en el tailored oeste a través outreach. de investigación Today, we get to hear innovadora, from one of capacitaciones our own interactivas investigators y and our deputy alcance director. personalizados. Vamos Next a slide, please. escuchar a uno de Dr. Chris nuestros Simmons will be presentadores y presenting on his subdirectores, el doctor biosolarization Chris Evans, project, va a hablar sobre a el soil proyecto de health management biosolarización, technique and soil la fumigation técnica de alternative gestión de un suelo that saludable we y believe has alternativas really de important fumigación del implications suelo for que worker creemos que safety. tienen implicancias I am going importantes to para pass su the mic seguridad. and the screen over Eh, to you, Voy Chris. a pasarte la palabra y Great. puedes Thank you so compartir much for the pantalla, introduction, Chris. and thanks for all of Gracias our por la attendees today. It's really a presentación y pleasure gracias to a talk todos to los que you están about some of aquí. the Es work un we've been placer doing hablar con ustedes del within the trabajo Western que Center. venimos haciendo Just pull dentro up de my Western slides. Center. Déjenme mostrar mis diapositivas un momento. So as you heard, I'll be talking a bit Como today ustedes about a escucharon, voy a hablar process un called poco sobre un biosolarization, which proceso is que se really conoce a como soil management biosolarización, technique that que es can una improve técnica de soil gestión de health suelo que across puede several mejorar la dimensions, salud del suelo en while also diferentes serving a critical dimensiones. role También tiene un rol disinfesting the soil crítico and acting as a para fumigation desinfectar el alternative. suelo y actúa como una alternativa So de what is fumigación. Entonces, ¿qué es biosolarization? la At its biosolarización? heart, it's a Es way to difícil, harness es una forma passive solar de heating and eh, microbial processes within the a soil través in a de way procesos that makes that soil microbianos y el uso de temporarily manera antagonistic to orgánica, many ah, soil-borne pests and para que pathogens, el things like suelo pueda weed protegerse de muchos propagules, antagonistas que se producen en el phytoparasites, mismo suelo, microbial pathogens, parásitos, patógenos and in this way, microbianos, it y can de esta serve as a forma puede substitute servir como for un conventional sustituto pesticide-based para control los approaches. And pesticidas one of the prominent convencionales. ways that pesticides are used in California agriculture Muchas de is las formas to que utilizan los inject pesticidas en la them agricultura or california es que se apply them through a drip inyectan system directly o a into the través de un soil in a sistema de process goteo called y va fumigation. directamente al Um, suelo. and biosolarization can Y la serve as a fumigation biosolarización alternative. eh, But we're ofrece also una looking to nueva go beyond the versión de pest fumigación. También queremos inactivation ver más allá aspect of this process to de los really deliver pesticidas. eh, multiple benefits to soil health in Creo a que way that you can proporciona never beneficios get múltiples para with el suelo, fumigation alone. To eh, really que aparte de increase the solamente value la fumigación. Entonces proposition aumenta and el create valor as de many incentives as propuesta possible y for a trae grower muchos to incentivos para que potentially los choose productores puedan biosolarization as a escoger la fumigation alternative. biosolarización como una alternativa de fumigación. So how is Entonces, biosolarization ¿cómo es que enacted? la Well, biosolarización se consider a activa? plot of agricultural Consideren soil. What we would tener el do suelo is mulch agrícola y la that forma en que lo soil hacemos with es a que ese suelo compatible le organic colocamos matter una soil materia type. orgánica que sea So compatible. traditionally, this has been material Tradicionalmente, like rice esto ha bran sido or wheat bran materiales or como mustard granos de meal. As arroz. I'll talk about, there are Como many voy a options hablar, hay for where you can muchísimas source this opciones material de in donde podemos California in obtener particular, estos due to materiales, the sobre wealth todo en of California, agricultural debido products that a are la gran produced cantidad de here. productos And agrícolas que so nosotros we producimos typically will aquí. source a Generalmente byproduct vamos a stream from some buscar other food un system in subproducto de California. otro sistema I'll talk alimenticio about de the use of California. Voy almond a golden hablar sobre shells el for this uso, por purpose ejemplo, de today, las cáscaras as y well as conchas de some other almendra amendments. para el ejemplo del día de hoy. Once that amendment is applied, Una vez it's que se ha incorporated into aplicado the esta soil capa, through disking or ah, tillage, and then the luego soil is smoothed en el with a float suelo, or a ah, roller, and then we apply con un twine rodillo, or drip tape colocamos and cover este this whole pequeño setup tape o with cinta a clear y lo plastic film. cubrimos con una película And in fact, the film that we transparente. use now Y is the very luego same lo que tarp that you utilizamos would ahora use when es you were el mismo fumigating que your ustedes soil. utilizarían Here it's para la been fumigación de su repurposed for a suelo. fumigation Eh, alternative. But es once una we have this alternativa a la amended, fumigación. wetted Una vez que soil tienen esto, beneath the eh, uh,
El suelo que está debajo del sol caliente de California activa todo este proceso. Entonces, para darles una idea de lo que pasa con el suelo, podemos pensar en la interfaz entre la atmósfera, ¿no? Esta lona hermética y el suelo, este TARP. Lo que pasa es que a través de esta capa transparente, la luz visible del sol llega hacia el suelo, es absorbida por el suelo y el suelo empieza a irradiar esta energía en forma de esta línea como de radiación infrarroja. Y las capas de este TARP, a pesar que se atraviesa la luz y es visible, es un poco más reflectiva ah, a través de esta luz infrarroja. Entonces, la luz queda atrapada debajo de este TARP o de esta lona y provoca este efecto efecto invernadero, donde tenemos la acumulación de la energía solar y que aumenta la producción del calor, la producción de temperatura dentro del suelo. Entonces, esta es la parte de la solarización, cuando hablamos de la biosolarización, que es buscar que el calor pueda llegar y pueda aumentar el nivel de la temperatura de forma particular en el valle durante los meses de verano. Este calor en las partes superiores del suelo aumenta. ah, Hay un gran aumento de la temperatura. Entonces, este efecto del calor puede ser suficiente para atravesar el suelo y poder desactivar diferentes patógenos que afectan el suelo. Recordemos que también tenemos la presencia de la materia orgánica, entonces la presencia de esa materia orgánica junto con el agua más el calor va a activar ciertos microbios dentro del suelo. Y lo que estos hacen es que empiezan a deconstruir o dividir y metabolizar los nutrientes y la materia orgánica que ha sido enmendada. El agua que va a llegar a ocupar este espacio del suelo, más la presencia de la lona en la superficie del suelo que permite el ingreso del oxígeno, crea un entorno donde esta actividad microbiana ah, se va a poner en contacto con la fermentación anaeróbica. Entonces, estos van a utilizar el oxígeno y en vez de producir dióxido de carbono, van a producir una fermentación anaeróbica. Y algunos de esos productos son químicos que contienen estos ácidos orgánicos. Van a haber cosas como el ácido acético, que probablemente ustedes están familiarizados con esto, que se encuentra en el vinagre. Ahí está el ácido acético. Otros ácidos orgánicos incluyen cosas como el ácido propiónico, que no tiene un gran olor, en realidad tiene un olor muy desagradable. Parte de ese olor viene del ácido propiónico. Y luego también tenemos el ácido butírico, que es algo que eh, es incluso componente de nuestros ácidos estomacales. Entonces, todo esto entra en contacto, son bastante inocuos y lo que comparten es una propiedad eh, que son pesticidas que se derivan de forma natural o biológica, entonces pueden ser antagonistas a un amplio rango de patógenos que afectan el suelo. Ciertamente tienen menores niveles de toxicidad crónica si lo comparamos con los fumigantes de suelo convencionales. Entonces, la acción combinada del calor solar más la acumulación de estos ácidos tiene este efecto multimodal que se da en el suelo y que puede producir una inactivación robusta y rápida. Quiero hablar un poco sobre un ejemplo de cómo es que nosotros hemos hecho la investigación y hemos diseñado este proceso de biosolarización de forma específica para un sistema de cultivos bastante comunes. Me escucharon que mencioné las almendras. Es un cultivo bastante prominente en el Valle Central. Cuando tú comes una almendra, parte de lo que te comes es la fruta de la almendra. Mm, y lo que está alrededor de esta almendra es lo que se conoce como la concha y luego por encima está la cáscara, ¿no? Que básicamente es como que la pulpa del fruto de la almendra.
Eh, removed Pueden in ver the aquí que se process by remueve setting las those cáscaras y las kernels conchas for edible almond o production. proceso para poder So llegar a la there's many, producción many de las tons almendras of que son this material comestibles. generated in Entonces, California annually. mucha cantidad de este material se genera en Traditionally, it was California. used as Tradicionalmente era feed or bedding utilizado for livestock, but para given the alimentar al current ganado, pero market landscape dada for el panorama beef and dairy in del California relative to mercado almond production, there eh, is a en relación a la fractionalized producción de material almendras en California that para is available productos for no new recycling lácteos, opportunities. ahora And so estos we productos wanted to están see disponibles para if nuevas oportunidades de biosolarization could be a reciclaje viable y strategy queremos que esta puede ser una to estrategia reclaim this viable, la material, biosolarización, para essentially poder reclamar el reinvest uso it de este back into material agricultural eh, soils. In para our case, utilizarlo en los we suelos would take a circular agrícolas economy approach and y de esta see forma if vamos a abordar un biosolarization with enfoque de this economía material would be circular a utilizando la effective approach to biosolarización con este disinfest material almond y vamos a orchard tener un soil. enfoque adecuado para poder desinfectar nuestros So this suelos was a trial agrícolas. that we Este fue conducted un in ensayo que nosotros llevamos 2017 a cabo en el in año Chico, California, in 2017 en Chico, collaboration California, with a de forma commercial grower. colaborativa This was the con Nicholas Nut un Company. productor And what we comercial. have here is a Y lo que picture tenemos aquí es of una a imagen site that was being de prepared un campo to que se house a preparó future almond para que orchard. en el futuro Before iba a tener this este huerto photo de was taken, almendras. for about 50 Ah, years, a walnut orchard had occupied this site. And over those este 50 huerto de years, almendras había various estado ocupado durante infestations had 50 accumulated in años. the soil. So it was a Entonces se habían perfect acumulado test bed for mucho de what we este wanted to material en do. el suelo y era It una was a prueba genuine perfecta para lo que agricultural queríamos hacer. context. Tenía We este had contexto a natural, rather tenía appreciable plot of land to work eh, with, and so we could use all the same tierra en la que materials and podíamos operations that trabajar. any other Ah, commercial grower would use to set up eh, Creo biosolarization. que más o menos es So lo what que you can see utilizaría here is our otro test site productor where you have comercial the para realizar la biosolarized rows with the biosolarización. plastic on them and Entonces, aquí interspersed with these tenemos untreated la capa gift de control plástico que se ha rows. colocado sobre el And we can dig suelo. deeper into the Podemos specific treatments profundizar un that we poco have más los here tratamientos específicos que because tuvimos there's a aquí. couple of different Ha habido biosolarization conditions that diferentes we condiciones de tested, biosolarización que estaban all disponibles, using the todas almond hull and utilizando shell as the las primary cáscaras y las amendment, conchas de la almendra. but Ese ha sido different el varieties of primer almonds are recurso, grown, and pero so you se can get hull cultivaban and diferentes shell from variedades de different almendra. varieties, and they have Entonces, different habían properties, cáscaras y conchas physical de and chemical diferentes variedades properties. con diferentes The most propiedades. popular variety of almond La in variedad más California, and thus popular de the la world, almendra en is this California variety y en el called the mundo es esta nonpareil variedad que se variety. conoce como Uh, la has a very variedad high kernel ah, yield. Kernel looks very non-pareil, attractive. que es bastante And so one of atractiva. our biosolarization Uno de treatments was nuestros using the tratamientos de hull and biosolarización shell fue from this utilizando nonpareil la variety. concha de esta variedad But que se conoce because como almonds can't non-pareil y porque self-pollinate, las and they always almendras no grow pueden in multiple varieties polinizar por sí together, mismas, utilizamos such estas that variedades de between the forma three conjunta. varieties Por you can ejemplo, have utilizamos basically a tres triangle of variedades para poder formar este pollination compatibility. triángulo So in addition de to looking polinización. at Entonces, además de ver non-Parel variety hull and la shells, we variedad de also looked at non-pareil, biosolarization también vimos using hull and shell from some of these hacer other la pollinator varieties of biosolarización almonds. utilizando estas otras As a control, variedades de we almendras. had just Y como completely grupo untreated controlado soil, so we tuvimos didn't do suelos que anything no se to habían it. tratado por completo, And a then we los que no les also had hicimos a nada, y también solarized control utilizamos where we didn't un amend the control soil with anything, but we did lay the solarizado drip line, we did eh, cover it with the tarp. donde lo So it had the cubrimos con el solarization or TERP, the con la solar heating, lona. Entonces but tenemos it was la decoupled solarización, from the eh, microbial processes in the soil so that we could pero determine no tenía los how procesos microbianos del any suelo para que effects nosotros might de esa forma podamos selectively relate determinar to the solar cómo heating es alone que, or the solar cómo era la heating in diferencia entre combination tener with the soil solamente el calor fermentation. del sol y el calor del So sol at this site, mezclado after con we did esta the materia. biosolarization, Después que several months hicimos estos later, procesos de trees were biosolarización, established. algunos meses And so you después can se see the establecieron codes at the top there árboles. Pueden showing ver los códigos en la primarily parte de arriba que NP muestran or non-pareil principalmente variety trees, los and the árboles de la rows were variedad de interspersed with these non-pareil, other pollinator varieties, NRA and a diferencia de estas NP. otras variedades And since 2017, we've been tracking polinizadoras. various measures Ah, of soil Nosotros infestation tomamos and soil diferentes health and medidas eventually crop ah, health. So de la looking salud de at los the cultivos y initial del suelo, changes to the soil, viendo los cambios specifically the iniciales que se dieron en el accumulation of those suelo, biopesticides, de these organic forma acids that we especial know la acumulación de can esos, knock out various acumulación pests de and los pathogens. biopesticidas. What we see is that within the Lo que first vemos 9 es que en los days primeros of nueve the días 6-week
de biosolarización estas treatment, 6 semanas de we ese see the tratamiento greatest de accumulation of biosolarización, these vimos organic una gran acids. So most acumulación of de the estos ácidos action in terms of orgánicos. La mayoría de las disinfestation acciones is en términos de probably la happening within biosolarización the first se van a 10 dar days. durante And los, we see that probablemente los acetic primeros 10 acid is the días, y most aquí vemos el prominent ácido organic orgánico, acid. que es So it could el be doing much ácido of the más heavy lifting for that prominente, disinfestation. And que that's a puede trend ayudar that a la we usually see across desinfestación, many different types y of que se ve en biosolarization diferentes tipos conditions. de estas condiciones de And then biosolarización. in tandem, we looked Y at luego también the control revisamos of el various control existing de infestations. And one of the diferentes infestations at the site infestaciones que ya was existían en of el lugar, something called y una root de las lesion principales era lo nematode or que se conoce como el papulopustulosis. nematodo de la This lesión is a plant radicular. parasite. So Este es un nematodes are parásito que está small en las plantas. Los worm-like nematodos creatures, and son in this case, criaturas they muy, can muy form these pequeñas, lesions gusanos que on pueden the producir surface of estas roots and lesiones inhibit the en la plant's ability superficie to de las effectively draw raíces, water and y que no nutrients, can permite el cause stunting crecimiento de or la even raíz ni que death pueda of absorber the los tree. nutrientes o el What we agua. see here is that Lo que for our nosotros vemos biosolarized aquí and es que solarized para treatments, un tratamiento que again, ha sido by day 9, when we see that biosolarizado, spike in biopesticide nuevamente no vimos production, esa subida en we la producción see de a pesticidas. Lo very que large vimos es inactivation or reduction in the una nematode viability. desactivación o And if we reducción zoom más in bien del here, mismo. looking at day 9, you can see that Viendo el there's día a 9, very small pueden amount ver of que hay live una nematodes pequeña that hung on cantidad in the solarized treatment, and essentially we del had a complete tratamiento kill in the solarizado, two biosolarization treatments. y vemos un aumento considerable en las dos áreas que habían pasado por el And tratamiento another de infestation at the biosolarización. site was of another En parasitic otra nematode called ring infestación que nematode había en that el also sitio es lo que can se conoce como el colonize nematodo roots and inhibit anillado, donde nutrient tenemos and las water raíces uptake. And colonizadas. here we see Y again aquí by day nosotros vemos 9 nuevamente para el the día número solarization and 9 biosolarization la treatments solarización y los tratamientos had de biosolarización completely inactivated those nematodes. completamente And then in inactivos, the ¿no? De esos nematodos. subsequent weeks, we Y de saw formas, just a en las die off semanas across the subsecuentes board, and we think that that vimos could be due que to esto some of the tillage and también other se processes that were avanzó happening after our eh, treatment completed. una vez que Probably se was completó nuestro traumatic for those tratamiento. nematodes and caused the Y hubo remainder of una them to die off. disminución dramática de la producción de estos But looking nematodos. out Entonces, viendo further in time, so eh, this is two and a con half mayor years cuando pasó más after cantidad that de initial tiempo, esto biosolarization, es what we 30 see meses is después while de iniciar notable este proceso de infestation biosolarización, persisted podemos in the ver que hay untreated control eh, soils, for our un biosolarized and solarized soils, we're para still aquellos seeing suelos a suppression biosolarizados, of todavía those se root veía lesion una nematodes, disminución even de two and a estos half nematodos que years after producen la lesión treatment. And radicular, this would be a pesar comparable que to hayamos the parado level el of control tratamiento. that Y you could esto se puede expect with comparar con los conventional niveles fumigation. controlados que se espera con procesos de fumigación convencionales. So I mentioned that this is not just a Mencioné que este no disinfestation technique, it's solamente es una also a técnica soil health de improvement desinfección, sino también technique. que So we ayuda, were looking es una at técnica other de metrics mejora, of porque soil estamos health, viendo otras métricas de la salud including del the suelo, presence and incluyendo la enrichment of presencia y el fertilizer enriquecimiento compounds. de So nitrogen fertilizadores, is one como por ejemplo el major nitrógeno, que es plant uno de nutrient called a ellos, macronutrient for eh, plants. que es un And almond macronutriente para hulls and las shells plantas, contain y las protein, and cáscaras y so they conchas de contain some almendra amount of tienen esta nitrogen. And what we proteína, see entonces tienen here is una for gran our cantidad de biosolarized nitrógeno, y lo soils que vemos aquí es que para containing los those suelos hulls and shells, biosolarizados que there's a contienen estas cáscaras y multi-year estas conchas de almendra, elevation in the level of hay una nitrogen in the soil. elevación en And we los kind of niveles de think of the nitrógeno en hull el and suelo con shell el paso as de los a años. slow release Eh, fertilizer, where as y they este es break como este down over time, fertilizador que se va microbes will liberando de take that forma organic lenta, nitrogen from the y que utiliza proteins ese in the hull and nitrógeno shell, orgánico que se está mobilize it in their presente en own las proteínas de biomass, and las then as cáscaras y those la concha de microbes die almendra, off, they modifican los make that parámetros, nitrogen available eh, for the y esto crop. hace que el nitrógeno esté disponible para este tipo de And the same cultivo. type of trend was seen for Lo potassium. mismo se Potassium vio is another con el fertilizer, another nivel de potasio, que es otro macronutrient for fertilizante, plants. también es un And because the macronutriente para hulls las contain plantas. appreciable potassium, Y aquí again, for tenemos multiple el years after treatment, potasio, we see this que hubo un enrichment aumento in soil después de varios años de potassium, tratamiento, releasing those nutrients over time y que for sigue the liberando plants. estos nutrientes con el paso del tiempo. And then just looking at overall Y soil luego carbon. viendo So plants también el don't get carbono en el their suelo. carbon from Las the plantas no soil reciben su primarily, they get carbono it from del the suelo air. What principalmente, the sino soil también del carbon aire. Y represents lo is que kind of hace the esta presencia de carbono en el enrichment suelo and es como persistence un, of organic matter enriquece in general in the a la soil. persistencia de la And one of the materia key orgánica en el pillars of suelo. a Y uno de healthy los pilares soil claves para is que un suelo sea uh, saludable
es cierto nivel de materia orgánica que esté presente en el suelo, que hace cosas muy importantes. Puede ayudar a unir el suelo para que éste pueda reducir las erosiones y también el agua para que éste esté presente y puede permitir la retención de algunos nutrientes dentro de las raíces, crea un substrato de microbios que se encuentran persistentes en el suelo y también representa el carbono que ha sido secuestrado en el suelo y que no regresa a la atmósfera y ayudando con la reducción de los gases de efecto invernadero. Entonces aquí podemos ver que después de 2 años hay una elevación significativa en la presencia de carbono en el suelo y de materia orgánica como respuesta al tratamiento que se hizo con las conchas y las cáscaras de almendra. Sobre todo cuando hablamos de California y la irrigación, ah, es importante porque esta materia es como una esponja, puede retener 3 o 4 veces más cantidad de agua, entonces se aumentan la vida de la materia orgánica en el suelo. Eso puede tener un impacto muy significativo en que el suelo pueda capturar en la cantidad de agua en esa zona. Y luego yendo más allá para poder ver el comportamiento del crecimiento de los diferentes árboles de almendra, algo muy interesante es en el que primer año después de que se plantaron los árboles, realmente no vimos ningún beneficio a su crecimiento. Y en algunos casos, los diferentes puestos biosolarizados y los árboles estaban creciendo más bajo, una reducción. Pero eso cambió después del segundo año de plantarlo, cuando vimos que esa relación se volteó y es cuando estos diferentes lugares biosolarizados y también los árboles empezaron a demostrar una tasa de crecimiento, como se demostró en su tronco a través de tiempo. Entonces, eso nos enseñó que sí toma tiempo para que los árboles se aclimen a otros diferentes tipos de cambios en lo que viene saliendo de la biosolarización, pero ya cuando se adaptan empiezan a ver esos beneficios. Y una vez más, esto era más aparente un año después, la biosolarización. Entonces, sí, nosotros podemos ver ya más de 4 años después de que se plantaron estos árboles, lo que podemos ver aquí es hay una respuesta diferencial a la biosolarización por los tipos de almendra o la variedad del árbol de almendra que se está cultivando. Entonces, para los árboles non-perennial, y utilizando suelos biosolarizados es donde nosotros vimos los beneficios mayores a la tasa de crecimiento. Además, también para la variedad de Monterrey, también respondieron más fuerte a creciendo en esos suelos biosolarizados con residuos ricos. Con lo que viene siendo la variedad de Bene Hickman, no vimos ningún cambio entre el biosolarizado y el de control. Entonces sí demuestra que hay una interacción en lugar en cuanto a cómo biosolarizamos el suelo y el tipo de árbol que plantean. Entonces básicamente pueden escoger cuáles árboles estarán mejor para poder beneficiarse de esa biosolarización. Otra cosa que también vimos es la salud de esta área. Esto se hizo con eh, estas imágenes aéreas donde van y escanean utilizando una diferente manera basado en diferente absorción para estos varios diferentes luces y también calculan la absorción y sus índices que hablan al nivel de clorofina dentro de, y esa es una medida tanto de salud o estrés dentro del huerto. Entonces, esto simplemente es una vista demostrando cómo esta imagen en una ola se está viendo en cuanto a estos diferentes árboles dentro del huerto. Y lo hicimos por varias temporadas y había muy pocas tendencias consistentes en diferentes tiempos. Ocasionalmente habían diferencias significativas entre uno de los tratamientos biosolarizados y también el control no tratado. Una vez más era algo esporádico, pero sí cada vez que mirábamos una diferencia significativa era para poder sugerir de que había algún beneficio a la salud de la cubierta en uno o más de los tratamientos biosolarizados. Y normalmente eran índices de absorción que hablaban al nivel de
el color verde dentro de la cubierta que se puede afectar por la cantidad de árboles y la vegetación o también la concentración de clorofila dentro de esa cubierta. Entonces, el pensamiento es de que si los árboles en ciertas temporadas y en ciertos tratamientos están exhibiendo más clorofila, en estos diferentes suelos biosolarizados están mejor para capturar las luces o los rayos del sol y esa energía, y la esperanza sería que luego puedan invertir esa energía dentro de la producción de los productos y últimamente poder mejorar el rendimiento. El rendimiento de las almendras era algo que pudimos medir en el verano del 2023, después de que COVID retrasó la habilidad de poder regresar a ese campo y hacer estas medidas por unos cuantos años. Y lo que vimos aquí es de que los beneficios de rendimiento eran diferentes por la variedad de almendra que se crecía. Podemos ver acá a la derecha superior para las variedades de Nonpareil y Bene Hickman había un incremento más sutil cuando se creció en el suelo biosolarizado, pero para Monterrey esa diferencia era más obvia. De hecho, había un 20% de incremento en esa variedad en particular. Lo que vemos en la parte derecha inferior es lo que está comparando el rendimiento para cualquier tipo de árbol en cualquier suelo biosolarizado al rendimiento de cualquier árbol en un suelo de control. Y esto básicamente está viendo el efecto global de cualquier tipo de biosolarización en el rendimiento. Y lo que podemos ver es que había un aumento significativo en el rendimiento de las parcelas biosalarizadas. Era como un 4.5% de incremento en promedio por todas las diferentes variedades y tratamientos. Entonces, esto fue una medida muy emocionante porque habla en cuanto a lo que es esencialmente la medida más importante para los cultivadores. Si vas a invertir dinero, tiempo y recursos para tratar tu campo de esta forma, si es que realmente entrega un beneficio de rendimiento, que entonces permitiría que el proceso se pague por sí mismo si es que está generando ingresos adicionales. Y la respuesta aquí es que sí sugiere eso en este caso. Además, también quiero cambiar un poco y poder demostrarles un diferente tipo de estudio de biosolarización en una región totalmente diferente, con algo totalmente diferente a la meta del centro occidental en mejorar el uso de seguridad de pesticidas y reducir la exposición a la región. Pero esto es un estudio que hicimos en Arizona utilizando los biproductos de dátiles o como viene siendo esta biosolarización. Y en este estudio en particular vimos la incorporación de dátiles que no satisfacieron el estándar de calidad, utilizarlo como en cuanto a la biosolarización y luego viendo los patógenos dentro de la suela o del suelo, al igual que también, o esto se hizo en Yuma, Arizona, muy cerca de la frontera de Arizona. Y estas son condiciones relevantes a la agricultura de California también. Lo que nosotros vimos en este estudio, viendo varias diferentes formas de biosalarización, y en este estudio estábamos viendo ya sea una condición húmeda o seca, entonces totalmente regada a través de las líneas de goteo o mínima aplicación de agua, realmente solamente el agua que se está cargando en esa mezcla de dátiles en sí. Y lo que pueden ver aquí es datos que hablan a la cantidad de Fusarium oxysporum en activación. Esto viene siendo un patógeno que afecta a diferentes cultivos. Y como puede ver, para esta condición húmeda, logramos más de 99.9% de muerte de esos patógenos y eso ha mitigado cierta cantidad al utilizar una versión seca de biosolarización y la precisión como que no está tan fuerte en esa área y compararlo con biosolarización. En este caso, debido a las temperaturas altas, viendo Arizona en los veranos, la solarización también hizo buen trabajo en activarlo, sin embargo, era completamente inefectivo en una versión seca que no tenía agua. Entonces, sí demostró
que la biosolarización puede ayudar a poder lograr parcial precisión, pero realmente se añade del agua, es algo claro a poder engrandecer la precisión de la biosolarización, ayuda a poder mejorar la actividad microbial y también a poder promover más absorción de la radiación solar y permitir que ese calor pueda conducirse más profundamente dentro del suelo también. Hicimos dos diferentes plantaciones de lechuga en estos diferentes parcelas tratados y originalmente no demostró un beneficio en cuanto a la sobrevivencia. De hecho, había un poco de depresión en estos diferentes tratamientos biosolarizados. Entonces, esto resalta la importancia de poder crear cualquier periodo de remediación entre la biosolarización y luego cuando presentan a las plantas. Normalmente, ese periodo, dependiendo de las condiciones de la tierra, puede ser entre 2 a 6 semanas que usted ocupará dejar que esté el suelo para poder asegurar que todos esos pesticidas biológicos se han quitado y que no van a afectar su cultivo. Pero aquí vemos en la segunda ventana de las lechugas, varios meses después, no vemos ninguna indicación de que hay ningún tipo de toxicidad que restó en el suelo. Y de hecho, en esa segunda, vimos que hay una reducción en los que demuestran esta enfermedad de Cerium y rendimiento específicamente en ese tratamiento biosolarizado. Y aquí está una foto que les demuestra la lechuga en cada uno de estos diferentes huertos o parcelas biosolarizados y el de control, y puede ver la diferencia entre lo que es lo biosolarizado y los suelos de control. Y lo interesante es que cuando tienes los dátiles, puede ver que tienen como un color morado y en ese suelo biosolarizado se ve un poco morado, de hecho hasta se ve un poco extra, como fuera de este mundo en ese color. Hablando un poquito acerca de estos diferentes efectos de la biosolarización y asegurando que puede mejorar a través de diferentes enfoques de pestes y diferentes sistemas de cultivo, pero también estamos interesados en poder entender cómo y por qué se puede hacer esto. Y este es un estudio que mira más de los aspectos mecanísticos bajo la solarización, preguntando cuáles son los compuestos volátiles que estamos haciendo bajo este proceso que puede jugar un rol en esta activación, pero también estamos interesados en esta pregunta porque queremos saber a qué pueden estar expuestos la gente, si están trabajando en o alrededor de estos campos o si están viviendo en comunidades que están cerca de estos sitios biosolarizados. En este estudio creamos varios diferentes parcelas biosolarizados utilizando diferentes tipos de pinas de almendras o cáscaras de almendra y lo que hicimos es que tomamos muestras del suelo en diferentes tiempos y los corrimos a través de lo que viene siendo un proceso de extracción que básicamente nos permite calentar el suelo y poder capturar lo que sea que está volátil o que sale del suelo para analizarlo. Y de esa forma podemos capturar los compuestos volátiles que escapan del suelo y luego caracterizarlos para poder averiguar qué son. Entonces aquí tenemos algunos de los diferentes perfiles volátiles para estas diferentes condiciones, viendo suelo que fue biosolarizado con quizás ninguna enmienda o estas diferentes variedades de almendra o cáscara de almendra con el calentamiento solar o solamente con temperatura del ambiente. Y lo que mirará ahí es de que esto juega un gran rol en poder determinar lo que es ese perfil de compuestos volátiles, porque cuando tienes esta temperatura, el ambiente está sin nada, pero luego cuando cambiamos podemos ver que llega a ser
más So here's a volátil. chart that shows some Entonces of the aquí most prominent están volatile una gráfica que compounds that were demuestra algunos de los detected across compuestos our volátiles más biosolarization prominentes que se treatments. They detectan fall a into two través de esos categories. tratamientos biosolarizados, The volatile que fatty entran a dos acids, of which I categorías, lo que discussed vienen a few of them siendo earlier, the estos acetic, diferentes ácidos butyric acids, em, and other o estos longer chain ácidos, volatile fatty acids. But then there's also these pero compounds también that are tenemos called estos diferentes compuestos ketones. que también se llaman In certain conditions, they cetonas, could y even be en the ciertas most condiciones estos prominent pueden ser volatile más compound. So prominentes. something like acetoin, for Entonces, instance, algo como which is present in some acetoína, food que products, está so we're also presente en exposed to that. algunos You know, it has a very diferentes buttery productos, flavor that's estamos used in expuestos a popcorn eso, se sometimes. utiliza a veces en So there's an las overall trend palomitas, here that pero many of hay these una compounds tendencia que la mayoría have de estos exposure limits diferentes that are much compuestos tienen higher than límites que conventional están mucho más pesticides. altos These are que los compounds that pesticidas do not have any convencionales. Estos son known compuestos que no carcinogenicity tienen at the concentrations ninguna that we detect them, or if eh, at all. eh, eh, And that's in diferente concentración contrast en to donde some podemos soil detectar fumigants. So o estos overall, diferentes we are fumigantes. elucidating the Entonces, en su compounds that in totalidad, tandem may estamos viendo deliver los that compuestos que robust pueden entregar biopesticidal effect, but also este providing efecto assurance that de the biopesticidas, specific pero también compounds and the levels asegurando that we're measuring que them estos at diferentes compuestos y niveles en donde los are not estamos expected midiendo to no se les esperan create a hazard for poder workers or crear community un daño para los communities proximal trabajadores to these o para sites, las certainly not comunidades que están cerca de in estos sitios. comparison to Claro, some no of the en published comparación con exposure algunos limit de data or los animal study diferentes toxicity data datos that you o would los have diferentes for datos de conventional toxicidad para fumigants. los animales, como tendríamos para esos fumigantes convencionales. And I wanted to show how También biosolarization queríamos can demostrarle promote cómo la biosolarización safety in puede other promover contexts. So seguridad en here we're otros using a diferentes completely contextos. Aquí different estamos soil utilizando limit. So this is grape un pumice. minde This is the skins completamente and seeds that are diferente. left Este over es el from pomo de winemaking. uva, el que And we were looking to restra see if después de hacer el vino. biosolarization Y could estamos go viendo si la beyond biosolarización puede controlling ir más plant allá pathogens to de controlar also los patógenos inactivating human de foodborne planta y pathogens that can también have a activar reservoir patógenos humanos que in the pueden soil. tener una reserva So it can dentro de sometimes be el suelo. that A veces puede an ser de animal que un walking through a animal field and it's caminando por un manure campo or contaminated y water, or in hay some excremento cases, o agua contamination contaminada brought by o personnel in the a field veces alguna can lead contaminación que to se trae por el pathogens personal in en the el soil campo that puede then liderar a carry over patógenos onto dentro a del crop. suelo que And so we entonces se wanted to see cargan if dentro de un biosolarization cultivo. could Entonces queríamos ver si la disinfest some biosoliarización of these puede ultimately desinfectar foodborne a algunos pathogens. de And in esos this case, we were diferentes targeting patógenos y en este E. caso coli estábamos enfocándonos OM5787 en E. coli using an 0157 attenuated H7 strain of it utilizando that was una not fuente infectious but still atenuada had de the ello same que growth and no inactivation era behavior as de the genuine infección, sin pathogen. embargo, aún tiene esa So here we were posibilidad doing a como small patógeno. bioreactor Y study aquí to estábamos simulate haciendo field un conditions during estudio para poder biosolarization, simular estas where we could load diferentes these bioreactors with our amended condiciones soil y podemos and cargar control the estos temperature, bioreactores create con el suelo anaerobic y condition, just controlar as la like just as we temperatura would have in the utilizando o field. creando And in this una case, we were condición tal looking como at teníamos en el campo. Y en two este different caso estamos levels viendo dos of grape diferentes pumice, niveles comparing that to de este tomato pomo de pumice, which are uva, the skins and seeds from comparándolo industrial con tomato el pomo de processing, and tomate then complementing that y luego with complementando eso some con compost and certain treatments to give carga de basically the compost soil para a poder kit of darles microbes that are very básicamente robust and able to break a down a variety of diferentes organic microbios que matter. son robustos y que pueden And then we took desglosar variedad extracts de from the diferente soil materia. Luego and spiked it tomamos into liquid extracciones de la cultures of suela y lo this metimos en culturas E. de coli pathogen este surrogate and looked to see if patógeno it de E. affected the coli growth y of the miramos si pathogen es que surrogate over 24 hours. afectaron el patógeno a través de 24 So what we horas. see here are some of Vemos the optimal aquí que son density or algunos de level las of growth diferentes data for those densidad o bacterial nivel de cultures in crecimiento para response to estas diferentes exposure culturas to these en different respuesta a la soil exposición a extracts. And what estas you'll see diferentes here is kind of this extracciones del valley suelo. Y in the lo que va a ver middle aquí es este where valle en there's medio significantly donde decreased bien ha growth of the E. habido coli una in response reducción en el to crecimiento de the E. grape coli en pumice uniquely. respuesta So this a is el probably an poma de instance of uva where the grape únicamente. Entonces, pumice esto has es some natural algo extensivo antimicrobial donde se ve compounds que el pomo de uva like tiene anthocyanins estos that give it that diferentes rich purple compuestos color, and those antimicrobiales are que le simply pueden dar leaching este out color que during básicamente biosolarization, están being saliendo complemented by other durante la stresses like the biosolarización, soil complementándose heating, por otros estreses not tal como delivering calentar el suelo
y poder entregar una activación, en este caso, de los patógenos humanos. Entonces, esto sugiere que la bioestabilización también se puede utilizar no solamente para la seguridad de cultivo, pero también seguridad de alimento para poder reducir esos patógenos de humanos si es que se sospecha algún tipo de contaminación. Además, también pensando en otros diferentes aspectos en términos de lo mecánico y cuáles diferentes microbios están haciendo las cargas más pesadas bajo la biosolarización. Hace unos años habíamos tomado esos datos en secuencia por una cantidad de diferentes estudios que habíamos hecho a través de los años, haciendo una secuencia especial que básicamente busca las huellas microbiales que le dice qué especie o qué taxa o taxones de microbianos están presentes dentro del suelo. Y estábamos viendo si a través de estos diferentes estudios y estas diferentes condiciones biosolarizadas que hemos hecho a través de los años, si había estas tendencias consistentes en términos de qué tipo de microbianos microbios estaban presentes durante la biosolarización. Y puede ver aquí un diagrama de redes donde cada uno de estos puntos representa un tipo de bacteria o hongo, y cuando tienen estos colorcitos o estos grupos, básicamente representa un grupo de bacteria que suben y bajan juntos dentro del suelo. Cuando uno crece, entonces todos crecen. Cuando uno empieza a morir, todos empiezan a morir también. Y entonces podemos pensar en estas diferentes comunidades dentro del suelo que están tolerantes a estas mismas condiciones y quizás están rindiendo unas funciones similares dentro del suelo. Una función que nos importa es cuáles de estos microbios van a poder producir estos pesticidas. Ah, lo que nosotros hemos notado aquí es que existe una correlación entre el nivel de los biopesticidas de ácidos orgánicos que se acumulan en el suelo versus es el clúster que vemos en este diagrama. Estos clústeres de diferentes colores que representan diferentes grupos de bacterias, así como de hongos. Y lo que muestra este diagrama es que el clúster número 2 es el que con mayor consistencia se correlacionaba con los niveles de los biopesticidas de ácidos orgánicos que estaban presentes en el suelo. Entonces, es probable que este clúster en particular producía este tipo de biopesticidas. El clúster número 2 que está aquí, que es el verde que ven hacia la mano derecha, hay diferentes partes en esta clúster. Podemos ver Enterococcus, Acetobacteria, y estos productores de ácidos orgánicos. Hemos notado tipos específicos de bacteria que pueden promover esta biosolarización de forma efectiva porque pueden resistir las peores condiciones del suelo durante este proceso, pueden formar parte de estas enmiendas de materia y ayudar a formar estos pesticidas que son necesarios para este proceso. Y esto tiene que ver con uno de nuestros objetivos, que es definir una comunidad microbiana que podemos encontrar en el suelo, que puede ayudar con la biosolarización o que se puede inducir en el suelo como un inoculante para asegurarse de que tengan todos los microbios que son necesarios para este proceso. Entonces, en todos estos proyectos hemos tenido diferentes colaboradores en UC Davis, fuera también, muchas personas en mi laboratorio que han sido parte de estos diferentes proyectos, y no puedo agradecer suficiente a los diferentes colaboradores de la industria que muestran que lo que hacemos en el laboratorio se traduce a un contexto de un campo comercial auténtico. La mayoría de estos fondos han llegado, cuando hablamos de nuestros auspiciadores, ha llegado a través del apoyo de NIOSH, todo el trabajo de la primera mitad de la presentación. También hemos tenido fondos complementarios de Almond Board of California o la Junta de Almendras de California,
trabajo en Arizona que fue apoyado a California Day Commission, así como apoyo adicional de el Western Center. Quiero agradecer a nuestros colaboradores a la Universidad de Arizona para que este proyecto pueda ser una realidad. Siempre termino con este camión es el que estaba transportando las lechugas de nuestro proyecto y esto va a conllevar a una buena comida para todas las personas. Con eso quiero agradecerles por su tiempo, por su atención el día de hoy. Si tienen preguntas, por favor, estoy aquí para responderlas. Gracias. Wonderful. Thank you so much, Chris. Maravilloso. Muchas Always enjoy your gracias, Chris. presentations. Siempre disfruto de tus Let's see. presentaciones. So if anyone Vamos a has ver, any si es que questions, alguien please tiene put them in alguna the pregunta, por chat. favor, I will colóquenlas get en us el started chat. with Voy a empezar. so Ah, you did some trials in California, Tú some in hiciste Arizona. diferentes ensayos en What is the California, algunos en feasibility of Arizona. using ¿Cuál es la biosolarization viabilidad de utilizar basically la in all ag biosolarización settings where básicamente you can get en traditional otras fumigations áreas donde used? tenemos procesos de Yeah, it's a fumigación great question. I tradicional? mean, Es una muy buena we've started with pregunta. the Central Valley Nosotros because hemos the weather and empezado con el climate Valle was in our Central favor with the hot porque el summers clima that really jugaba a promote nuestro favor, strong solar eh, heating, and that can promovía do un a lot of alto the work to calor solar disinfest the soil on its y own. podíamos hacer But ese then there's trabajo this para whole hacer la question desinfección of, del suelo, well, pero there's plenty también of viene fumigants la used in pregunta de coastal muchos production de estos regions as well, fumigantes que se utilizan particularly en for la strawberries producción and de other climas berries. fríos, por Can we ejemplo, make this las process work fresas there y where otros we won't berries. Este necessarily proceso have the podría benefit funcionar of ahí o daily tendría night este temperatures of beneficio 110 porque a degrees veces no hay plus? And temperaturas so we altas actually en have a el día como de DPR grant right 110. now that's Eh, aimed at that question Estamos tratando de to responder esa specifically pregunta develop actualmente de biosolirization forma específica approaches that para are desarrollar geared towards the enfoques more moderate que temperatures that you experience buscan in the coastal production trabajar con regions. temperaturas So promedio in those cases, con you're las going to be que leaning son a más lot comunes. more A on veces other stresses that you can vas a tener induce que in the depender mucho soil. más de los So otros estresores que puedes any introducir al endogenous suelo. biopesticides that Se may already necesita be in los your organic biopesticidas matter amendments, endógenos, as well as tal making vez sure that otro tipo de enmiendas de la even though the materia the orgánica. heating that you're able A to pesar de achieve que may el not be calor que lethal puedes on its own, it lograr can still be enough to no va a support ser the muy alto, pero puede ser fermentation lo that can give suficiente para rise to promover la these other stresses fermentación, like eh, oxygen que puede depletion and fomentar these fermentation estos products that are procesos como pesticidal. la They could still get the eh, job done, liberación de even though it oxígeno may y take a little demás. O bit sea, longer puede because hacer you el have to get trabajo a it to the pesar de que va a slower tomar and un cool poco más de temperatures. tiempo, ¿no? So Que a comparación de las those temperaturas más studies are altas. ongoing right Estos now. estudios son We're estudios not que the only están en group proceso en este working in momento. this area, Eh, and you can find some published studies that Pueden have encontrar shown for publicaciones rice sobre bran and some esto. other conventional eh, amendments that there are cases Otras where enmiendas it has worked very convencionales well on donde se han dado strawberries. casos que sí We're ha trying to make funcionado bien, sure por that it's ejemplo, en las fresas. able to Queremos achieve those asegurarnos de que results se pueda lograr estos consistently resultados de and forma across all of the consistente coastal production y regions. en todas So there's las definitely more to come on regiones. that front soon. Así que esperemos tener más Great, información muy thank you. pronto. What Gracias. so there's the weather Entonces, component, but then there's tenemos el also componente del clima, pero the también tenemos supply el of the componente amendments. Do del you el have suministro any de risk estas of running out enmiendas of que suitable utilizamos. Eh, amendments that you can use in ¿Hay the algún process? riesgo de que se pueda Yeah, we're seeing quedarse en el that, suministro de especially in a estas California, enmiendas? Hemos there are notado que so sobre todo en many California byproduct streams that hay you can choose tantos from. There's not going to be subproductos, one diferentes áreas de las material que se that's going to puede escoger. No va a satisfy ser un solo material que va a all the acreage satisfacer that could be biosolarized. todo You lo know, que puede ser there's not enough biosolarizado. rice bran Eh, to cover ah, all the currently am, fumigated acres. There's not enough hay almond, whole, and shell or No tomato hay como hummus. que suficiente But if you cantidad de have a almendras real que puede cubrir todo bioeconomy un área, where you can source these pero different materials como que that se could be puede tratar located de with your recursear estos particular diferentes field, materiales then you para un can campo have en particular, this entonces se puede patchwork of tener different materials that you might este be able to draw uso de from. diferentes And what we're materiales. trying to do is shine a Los que light on estamos those tratando de materials hacer that es mostrar could un be poco de luz sobre compatible. cuáles And we podrían ser estos consistently materiales que see pueden ser that compatibles. Vemos de there forma are ways to consistente make que hay formas almost every de type of hacer lay bioorganic cualquier matter side tipo stream work. So we've de looked materia at smoked grains orgánica from que pueda durum. We've looked at funcionar. the cuttings from onion Hemos processing. visto los cortes, por ejemplo, de los We've looked procesos at que se some of trabaja con las the cebollas, more eh, wastewater or effluent streams from different estas food processing afluentes operations. And de as long las as you aguas have some residuales. amount of eh, y siempre y cuando se bioavailable tenga una cantidad carbon and suficiente nitrogen, de it's biocarbono y usually enough to nitrógeno support biodisponible, es lo fermentation suficiente to a para degree poder where dar you el can get this to soporte a la work. fermentación, para It's just a alcanzar un matter of nivel en how el que long you esto need va a to apply it or funcionar. how much of this Ah, material you need to add to the soil. ¿Cuánto de So, este material se necesita there agregar are al suelo? colleagues Entonces, within hay UC Davis that are working colegas dentro de to UC Davis que están develop basically a trabajando para digital poder atlas that will desarrollar un show aplicativo at digital que different va a seasons and different mostrar locations diferentes what temporadas, crop diferentes residues that are ubicaciones. Aquí available that could be están used for los residuos de biosolarization or any cultivos que se other pueden utilizar number of types of bioprocessing.
para diferentes tipos de Very cool. bioprocesos. Oftentimes in safety, when we Con think about frecuencia, cuando changing nosotros out pensamos a en procedure or cambios de material or procedimiento, process, de there's materiales the o de opportunity to procesos, remove tenemos risk, la but also oportunidad de introduce new poder risk. Do you see any quitar new un riesgo, pero safety presentar un nuevo concerns that riesgo. might ¿Ves algunas emerge preocupaciones de as seguridad que people puedan consider switching surgir to cuando las personas biosolarization? consideren pasar a la Well, I think there's a lot more biosolarización? work to be done to fully characterize all of the volatile Pienso que hay compounds that mucho can más be produced trabajo during para poder hacerse, biosolarization para and poder what level of caracterizar todos los exposure diferentes compuestos might be seen in volátiles practice. durante esta The data to biosolarización y date aren't cuáles showing any exposiciones clear se pueden ver en indicator of práctica. increased Lo que risk estamos or viendo even hasta ahora hay comparable un risk to what riesgo you would have with incrementado conventional a lo que pesticides. pudieran tener para los But pesticidas there does need to tradicionales. be Sin embargo, también formal tiene que exposure haber and safety una exposición analysis, formal y like un we do análisis de with seguridad, any tal como haría conventional con cualquier pesticide. tipo de pesticida But we're also convencional. cognizant of other Además, también risks that estamos conscientes de are otros outside riesgos of, let's que say, están traditional afuera de lo volatile que exposures. decimos que esas Um, exposiciones I mentioned volátiles that in its current tradicionales. form, Mencionamos que nuestra for biosolarization, fuente we're actual para la co-opting the TARP biosolarización that's used for estamos fumigation. cooptando lo que se utiliza para It's la more fumigación. robust than we Eso need es because we're algo not trying to más trap robusto de lo que and, ocupamos porque no prevent estamos escape of tratando de highly atrapar toxic y prevenir compounds. el escape de estos diferentes Under its current compuestos form, we do tóxicos. have concerns Bajo about, well, su are there forma persistent microplastics that actual, could be tenemos introduced to the preguntas si es soil que through use of hay this TARP? microplásticos There's consistentes a que se student in pueden my lab utilizar who's en la looking at the tierra use of y un bioplastics estudiante as an está viendo alternative to conventional bioplásticos plastics como where una you would not expect alternativa the al plástico same convencional, donde no persistence of esperarías la microplastics misma because they're persistencia de biodegradable microplásticos materials. So porque es she's looking at the material fate biodegradable. of Entonces, ella está bioplastic viendo when used for el biosolarization, bioplástico cuando confirming se that these utiliza para la plastics could be as biosolarización, effective confirmando que estos as the plásticos pueden ser traditional tan fossil efectivos fuel-derived plastics. como estos diferentes plásticos derivados de Speaking of the a plastics estos and the way in combustibles de which fósiles. the Y hablando de materials are los laid, someone's plásticos y la asking if you manera en could que walk us through se the process ponen of estos laying down materiales, ¿puedes the explicarnos el plastic and proceso kind of de the poder equipment used? poner What el does it look like in the plástico y el field? equipo que se utiliza y cómo Yeah, se we're mira en el very campo? deliberate in Sí, trying claro, somos to muy deliberados en co-opt as tratando de many poder traditional agricultural operar operations as we la can cantidad so de that this diferentes process operaciones agrícolas como se is as pueda para que de esa accessible as manera possible. So este it's not proceso going to sea be, tan exotic and accesible use como se equipment and pueda. No va a practices ser that algo growers are exótico y unfamiliar with. So we utilizando actually equipo use the que los same cultivadores no están tractor implement familiarizados. that's Utilizamos used ese to mismo lay the implemento de plastic down tractor for que se utiliza fumigation, para poder poner el which is plástico basically para a fumigar, que tractor-drawn spool básicamente that will es in one pass esta lay the tarp and carrete also bury de the que edges of the tarp to que create va that a seal. dejar esa de So plástico any que operation that's entonces va a currently crear ese sello. fumigating can use Entonces, that cualquier same operación que implement to actualmente está lay fumigando puede the utilizar ese plastic. mismo implemento In para very poder small dejar deployments, el we've done it plástico. manually. That's Al also an desplegarlo option. de una forma pequeña, lo Um, hemos hecho manualmente. and that's also Eso true también for es other una opción aspects of y eso también biosolarization. So in es terms of verdad how para you otros spread the aspectos de amendment, that's the biosolarización. same En type of términos de spreader you cómo would use if you're esparcimos applying la compost to INDA, the es la misma field. manera We en use que the si usted same estaría aplicando tractor-drawn abono al drip campo, line utilizamos el applicator that you would mismo use if you tractor y were ese applying that aplicador in any other que usted context. utilizaría So there's si es que lo actually very estuviera little utilizando en in the cualquier whole otro tipo de setup contexto. Entonces hay muy that's poco en toda esta very configuración unique to que something else that a grower might es be doing muy anyways, and that's único the theme that we a try to lo que keep so un that cultivador nothing will strike the ya grower está as being haciendo. Entonces burdensome tratamos or de hacer outside esto of para what que they're nada already sea familiar with. una gran carga o afuera Right, de it lo que ya probably están makes familiarizados adoption los easier to cultivadores. imagine. Probablemente Yeah, hace yeah. que el adaptarlo sea Okay, más so we fácil talked de about poder this a little bit imaginarse. before we got Sí, started. hablamos un poco acerca de esto DPR is antes de developing a comenzar. sustainable DPR pest management o el plan and is Departamento looking de to identify Pesticidas some of the está priority buscando pesticides. poder tener How un do you plan see sostenible. biosolarization fitting ¿Cómo into ve that usted que la equation? biosolarización está Yeah, entrando yeah. a Well, that esta list has not been ecuación? published Bueno, yet, esta but I think lista a aún lot no of se ha folks do publicado, pero expect to siento que see muchas some personas fumigants esperan pop poder up ver on that algunos list, which would fumigantes que mean van that a they're salir en esa targets lista, for que at least significa que son 90% phase out over the enfoques next para lo couple menos un decades. So if 90% that should de come to dejar de pass, utilizarlo, there a will lo menos en be las siguientes décadas. a Entonces, strong si es que incentive esto to sucede, va a explore haber un incentivo fumigation muy fuerte alternatives, para and we want poder to make sure explorar that alternativas de biosolarization is fumigación positioned y queremos to asegurar que la be a viable biosolarización está en alternative for una posición growers, para poder ser whether una they're alternativa seeking an viable para alternative los to cultivadores, ya sea fumigation si están because of buscando una alternativa a regulatory la action fumigación or debido a just la acción because they're interested regulatoria in o some of simplemente the porque están secondary interesados en soil health algunos benefits that you de might be able to los achieve. beneficios Um, de la salud
salud del suelo que quizás pueden lograr. Y lo que entra a eso es básicamente poder generar tantos datos
de acción que podamos. Y algunos de los datos que más fuerza tendrán es poder demostrar el éxito de la tecnología en los ambientes que se utilizarán con los mismos tipos de sistemas de cultivos en que ese cultivador actualmente esté tratando. No vamos a pegarlo a todos estos diferentes marcos solos. Entonces, lo bueno es que hay otros grupos en California y más allá que están estudiando esto. Pero últimamente tenemos que tener suficientes datos para realmente quitar el riesgo, primeramente que nada, y para poder hacer un caso que es que van a ver esa precisión dentro de un contexto dado. Sin embargo, hay diferentes tipos. La sensibilidad del cultivo, prácticas agrícolas, hay bastantes diferentes variables que están en juego, pero estamos tratando de crear tantos diferentes precedentes publicados que se pueda hacer y lo bueno es de que nuestros grupos quizás estén interesados en poder averiguar cómo es que podemos crear una parcela de prueba para asegurar que este proceso va a funcionar bajo sus condiciones particulares. Bueno, me leíste la mente porque le iba a preguntar a usted, ¿cómo es que la gente puede contactarlo si tienen pregunta o quieren aprender más acerca de implementar eso en su propia propiedad? Bueno, pueden mandarme un correo electrónico en CWCeres en UC Davis EDU. Además, también pueden encontrar mi información Wonderful. en Well, thank el you so much, sitio. Dr. Simmons. We're really Muchas happy to gracias, have you doctor present. Simmons. Estamos We're tan so felices de proud que of all pudo of the presentar. research Estamos happening tan here at the orgullosos de Western toda la Center. investigación que está Thank you all for sucediendo aquí en joining el us Centro today. Occidental. We will Muchas be gracias por back here unirse again hoy. at the beginning of Estaremos aquí April una vez talking más about al farm worker comienzo de housing. So abril please join hablando us. acerca de las Thanks a viviendas lot. para los Bye. trabajadores agrícolas. Entonces, por favor, únanse. Muchas gracias.